Este podcast se presenta por cortesía de Bancolombia y de su proyecto Orígenes. Esta iniciativa resalta la labor de hombres y mujeres que inspiran y que a través de la inclusión y la sostenibilidad han llevado bienestar y progreso a sus comunidades en el campo colombiano. En el banco hemos cumplido 148 años sincronizando nuestro latir con el corazón de un país que progresa de la mano de su gente, a la que acompañamos desde los orígenes. Bancolombia. La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó ayer un proyecto de ley por el cual TikTok quedará prohibido a menos que deje de pertenecer a una compañía china. ¿Apoyará el Senado esa iniciativa? A punto de cerrarse las inscripciones de los candidatos presidenciales en Venezuela, todo indica que María Corina Machado seguirá inhabilitada por el régimen de Maduro. ¿Debe la oposición buscar un reemplazo? A 2 meses y medio para las elecciones más grandes en la historia de México, la violencia aumenta en la campaña si se la compara con las anteriores. ¿Qué es lo que está pasando? Hola, bienvenidos a Y esto no es todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid. Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires. Soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá. Es jueves 14 de marzo y esto es todo lo que usted debería saber hoy. TikTok recibió ayer en Washington una noticia agridulce. Ocurrió cuando la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley por el cual la red social quedará prohibida en ese país a menos que deje de pertenecer a una compañía china. A favor del proyecto hubo 352 votos y en contra 65, lo cual demuestra el alto nivel de acuerdo que alcanzaron demócratas y republicanos. El texto le da un máximo de 6 meses a TikTok para que rompa con la empresa china ByteDance. Uno de los impulsores del proyecto, el republicano Mike Gallagher, explicó que la legislación no puede emplearse para censurar contenidos y tomar posiciones políticas. Se aplica al control que puedan ejercer enemigos desde el exterior. Cannot be used to censor speech. It takes no position at all on the content of speech, only foreign adversary control. Foreign adversary control of what is becoming the dominant news platform for Americans under 30. This is a common sense measure to protect our national security. I urge my colleagues to support this critical bipartisan legislation. Según Gallagher, el proyecto es de sentido común para proteger la seguridad nacional, pues alude a la plataforma de noticias dominante entre los menores de 30 años en Estados Unidos. Gallagher también pidió el apoyo de ambos partidos para sacarlo adelante en este año electoral. Mike Gallagher y el otro impulsor de la iniciativa, el demócrata Raya Krishnamurthy, creen que es muy peligroso que los 170 millones de usuarios de TikTok en Estados Unidos se informen por una compañía sujeta al gobierno del Partido Comunista Chino. Casa Blanca ha dicho que el presidente Joe Biden sancionará la ley si llega a la oficina oval, pero falta la aprobación del Senado. La pregunta es si se conseguirá. Llamamos ayer a Washington a Rafael Bernal, periodista del diario político The Hill. El líder de la mayoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, no se ha querido realmente comprometer de una manera u otra a retomar la votación sobre esta ley que ya pasó, sobre esta propuesta de ley que ya aprobó la Cámara Baja. Schumer no ha dicho bien a bien cuál es su posición o cuál es su reticencia a tomar esta medida. Sin embargo, bueno, la preocupación más obvia tiene que ver con la primera enmienda, con la libertad de expresión. ¿Qué quiere decir que Estados Unidos prohíba una red social simplemente por su estructura corporativa? ¿Qué puede querer decir para alguna administración que pueda prohibir otra red social, si, por ejemplo, por el contenido? Es obviamente una preocupación de libertad de expresión. También existe una preocupación sobre lo rápidamente que se armó y que se aprobó y con poca negociación se aprobó esta legislación. Hay muchos miembros del Congreso, sobre todo de la Cámara Baja, que
que se han quejado simplemente que no hubo suficiente tiempo para pensar las consecuencias que puede tener una legislación de este tipo, para pensar cuál es la mejor manera de asegurarse que el Partido Comunista Chino efectivamente no tenga una puerta abierta de propaganda hacia la juventud de Estados Unidos, y que simplemente dicen que tal vez esta no sea la mejor manera de hacerlo. Sin embargo, bueno, la mayoría en la Cámara Baja fue amplísima, el apoyo de la Casa Blanca es explícito y se ve difícil que Chuck Schumer pueda detener esta medida, digamos, por su bronco pecho, él solo, enfrentándose tanto a demócratas de la Cámara Baja como al mismo presidente Biden. Faltan solo 11 días para que venza el plazo de inscripción de los candidatos presidenciales en Venezuela, y todo indica que en los comicios del 28 de julio no podrá tomar parte María Corina Machado, que en octubre ganó con más del 90% de los votos las elecciones primarias de la oposición. Corina Machado está inhabilitada por el Tribunal Supremo de Justicia y otras instancias que le atribuyen diversos delitos. La coalición de partidos opositores que la respalda hace esfuerzos por cambiar esto, según dijo el martes el gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales. Estamos en una lucha, en una propuesta, en un trabajo permanente con la plataforma unitaria en la búsqueda de la vía que permita la habilitación de María Corina Machado como candidata presidencial de la oposición. El problema es que el régimen de Nicolás Maduro no da muestras de que vaya a permitir que María Corina Machado pueda participar en las elecciones. Diosdado Cabello, diputado y número 2 del chavismo, fue contundente en su último programa Con el mazo dando. Simplemente usted tiene que cumplir con los requisitos establecidos en la Constitución y en la ley. Y no es no. El candidato oficialista será el propio Maduro. Así se anunció el lunes. Maduro, que gobierna de forma autoritaria desde 2013, incumplió los acuerdos que firmó hace 5 meses en Barbados con la oposición, donde se comprometió a convocar elecciones libres y democráticas este año. ¿Cómo están las cosas? Algunas voces de la oposición sugieren que hay que buscar un candidato distinto a María Corina Machado para enfrentar a Maduro. ¿Es ese el camino indicado? Hablamos ayer en Caracas con Ricardo Sucre Heredia, politólogo de la Universidad Central de Venezuela. Mi respuesta es afirmativa. Sí debe escoger a otro candidato. La razón es la siguiente. Si bien la oposición es favorecida como tendencia, como alternativa frente al gobierno y al Partido Socialista Unido de Venezuela en los estudios de opinión, es decir, la sociedad venezolana hay un deseo importante de cambio. El problema es que la oposición, con su estrategia de buscar lo que llamó el quiebre del gobierno, el quiebre de la cúpula, el quiebre de la coalición dominante, como lo llamó, perdió todas sus capacidades políticas. Entonces necesita reconstruirse, necesita tener una entidad política, necesita tener vistosidad política, y eso pasa por participar en unas elecciones de manera unida. O sea, necesita tener esa entidad, esa respetabilidad, y eso lo da una elección, mostrarse frente al país con todas las dificultades, desnivel que produce un sistema autoritario, pero necesita ese paso. El país tiene que verla como una entidad política con fuerza. Entonces, por eso debe escoger el sustituto. Nombres, yo diría que la oposición tiene muchos, o más que muchos, tiene donde escoger, tanto hombres como mujeres. Lo que yo pienso que más importante es que el nombre es el proceso, cómo se lleve. Evidentemente hay diferencias en la oposición, en la visión de la candidata María Corina y los partidos de la plataforma. Hay ahorita conversaciones entre estos dos grupos, y si se logra definir un mecanismo que defina esa sustitución con el aval de la candidata, con el aval de la plataforma, y se dé una imagen de unidad y eso sea una realidad, eso va a ser más importante que el nombre, y ahí las posibilidades de la oposición pues aumentan de manera exponencial para poder ganar en el 2024.
Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando negocios en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay, México y Venezuela, brindando soluciones digitales que se ajustan a cada necesidad y potenciando sus operaciones con servicios en cloud, IoT, seguridad, conectividad, Big Data y advertising. Y este podcast también se presenta con el patrocinio de Tecnoglass, el poder de la calidad. Tecnoglass es la compañía líder en la manufactura y comercialización de vidrios, ventanas y fachadas para el mercado de la construcción en Estados Unidos y el mundo. Para mayor información, visiten nuestra página web www.tecnoglass.com. 2 de junio se van a llevar a cabo las elecciones más grandes en la historia de México. Los ciudadanos escogerán presidentes, senadores, diputados y también a quienes van a ocupar varias gobernaturas y cargos regionales y municipales. Los ojos están puestos en quienes se disputan la sucesión del presidente Andrés Manuel López Obrador, la oficialista Claudia Sheinbaum y la opositora Xóchitl Gálvez. Pero más allá de eso, hay un problema muy serio en la campaña: la violencia. Una voz de alarma la lanzó a principios de este mes el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk. Según él, es importante proteger a los centenares de candidatos. A López Obrador no le gustó la observación, respondió el 4 de marzo. El alto comisionado es muy, con todo respeto, muy tendencioso, está en contra de nosotros y hace comparsa con los que quieren demostrar de que México es un país muy violento. Es que un informe que acaba de publicar un organismo independiente, un centro de pensamiento, revela unas cifras inquietantes. En lo que va de campaña, en México ha habido 109 casos de violencia electoral, más de 40 asesinatos y 5 secuestros, entre otros. ¿Qué conclusión se puede sacar de lo que está pasando y quiénes han recopilado las estadísticas? Llamamos ayer a Ciudad de México a Mauricio Torres, periodista especializado en política. Pues lo que vemos en México cuando faltan poco más de 2 meses y medio para las elecciones generales del domingo 2 de junio es una serie de hechos y de cifras que encienden las alarmas en términos de la violencia en el contexto de los procesos electorales que está teniendo el país. El caso más reciente es el asesinato de Tomás Morales, un aspirante del partido Morena a la alcaldía de Chilapa, un municipio del estado de Guerrero. Este crimen fue reportado por las autoridades locales apenas este miércoles y se suma a un conjunto de los que ya son decenas de casos similares. Aquí cabe mencionar que en México no existe una cifra oficial de víctimas de este tipo, es decir, no es que el gobierno o los gobiernos locales lleven registros de cuántas personas candidatas, precandidatas o aspirantes a cargos públicos son asesinadas, sino que esas estadísticas las levantan o bien académicos o periodistas u organizaciones civiles interesadas en este asunto. Uno de los recuentos más conocidos es el del Laboratorio Electoral, un conjunto de expertas y expertos que se dedican a observar los procesos electorales que vive México y que, por ejemplo, en lo que fue el periodo 2017-2018, cuando hubo también elecciones generales, contabilizaron un total de 145 personas contendientes a cargos públicos que fueron asesinadas. 3 años después, en el periodo 2020-2021, cuando solamente hubo elecciones intermedias, es decir, se renovó a nivel federal únicamente la Cámara de Diputados, contabilizaron 88 personas asesinadas. Y en lo que va de este año, de este periodo 2023-2024, con nuevas elecciones generales, pues ya llevamos 41 asesinatos. Es decir, se observa una tendencia a que la cifra de hace 3 años se vea superada y pues todo esto está encendiendo alarmas entre autoridades, entre observadores y por supuesto también entre la ciudadanía.
Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. El director de cine Roman Polanski ha sido citado al banquillo de los acusados en Los Ángeles en agosto del próximo año por haber violado presuntamente a una menor de edad en 1973. La demandante argumenta que cuando tenía 16 años fue a cenar con él, que ordenó tequila a la mesa y que cuando se sintió mal le dijo que la llevara a su casa. Luego, añade, Polanski mantuvo sexo con ella a pesar de que la joven le indicó que no. La mujer tiene de abogada a Gloria Allred, que ha representado víctimas de Bill Cosby y Jeffrey Epstein. Polanski, de 90 años, no viaja a Estados Unidos. Ya se conocen los equipos que jugarán los cuartos de final en la Champions League. Están el francés Paris Saint-Germain, los alemanes Bayern Múnich y Borussia Dortmund, los ingleses Arsenal y Manchester City, y los españoles Atlético de Madrid, Fútbol Club Barcelona y Real Madrid. Los partidos de ida se jugarán el 9 y el 10 de abril y los de vuelta el 16 y el 17 del mismo mes. Tras las semifinales, la final tendrá lugar el domingo 1 de junio en el estadio de Wembley, en Londres. El gobierno del Reino Unido, encabezado por el primer ministro Rishi Sunak, tiene previsto impulsar una legislación para prohibir que los medios de comunicación sean adquiridos por gobiernos extranjeros. Lo informó ayer el secretario de Estado Stephen Parkinson. Todo se debe a la oferta que por $770 millones hizo para comprar el diario The Telegraph, el fondo Redbird. El 75% del fondo pertenece al jeque Mansur bin Ayed Al Nahyan de Abu Dhabi, dueño del Manchester City. Y aquí termina el episodio de hoy de Y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett. Pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web yestonoestodo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @yestonoestodo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube. Chao, hasta la próxima.